Ana, Para mí es Cristo Ana Jesús. María Cazzabone, ¿quién es nuestro Salvador? El Salvador para mí es Jesucristo. Nadie va al Padre Celestial si no es por Cristo. Juan 14:6. El Salvador es un país. El Salvador es mi amigo. Mira, El Salvador ¿qué Jesucristo te- es mi amigo. como ese es el tema que vamos a dar, la salvación y lo que nosotros somos todos cristianos, católico, no católico, evangélico, de la perla del gran precio, bueno, mormón, lo que sea. A ver, vamos a ir leyendo ciertos textos bíblicos y ustedes van, lo explican, hablan sobre esto. Voy a comenzar. Hechos capítulo 4, versículo 12. Yo comienzo y ustedes hablan. Den ese tema. Listo. De hecho, en ningún otro hay salvación, coma. De hecho, en ningún otro hay salvación, coma, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podemos ser salvos. Adelante, cualquiera de los tres. Bueno, eso es muy claro. En ningún otro hay salvación. Así es que si uno quiere salvarse en el reino de Dios, uno debe seguir a Jesucristo, tener fe en Él, arrepentirse de sus pecados, ser bautizado en su nombre, recibir el Espíritu Santo por la imposición de las manos y perseverar hasta el fin guardando los mandamientos. Equivocado. Carlos dijo equivocado, Carlos Salazar. Sí, Sí, Adelante, Carlos equivocado. Salazar. Sí, ¿Por qué está equivocado? porque sucede que Cristo Jesús, siendo el único Salvador, realmente forma todo a uno solo. El que ve al Padre me ve a mí, ¿sí? Y entonces Cristo Jesús, siendo el Maestro, teniendo discípulos, hace a todos sus maestros, ¿sí? Y esto viene a ser la iglesia, por eso manda el Espíritu Santo. Y ay, Carlos Salazar, deja de estar patinando llantas, hombre. El Ya estás Espíritu patinando Santo, llantas. por favor, no me interrumpas, porque yo no te interrumpí, cabrón. Ah, Escucha pues lo que deja te digo. patinar llantas, hombre. O sea, Cristo Jesús viene a formar una iglesia que lo viene a representar en Ya tiempo y metió a la espacio. iglesia ahora. O sea, No es lo inventes, Carlos mismo. Salazar. Ya, el que Yo sigue, el lo que digo tal sigue, el cual que debe ser. sigue. No, yo El lo que digo tal sigue, cual ya, debe ser. ya, el que Apágale el sigue, el que micrófono, saca sigue. a este güey, porque no me va a dejar hablar. No, no puedo apagarle acá. Apagarle vos nomás de ahí. Bueno, a El ver, que Bueno, termina Carlos sigue, el que Salazar pero y sigue. después me va a sigue estar Javier. interrumpiendo el Ah, cabrón y luego no quiere que le Carlos, hable más Carlos de Ortiz, ah, palabras. tranquilo. Carlos Ortiz, tranquilo. básate, Bueno, básate en Somos la adultos. escritura, déjate que la iglesia, dile que que no. respete, dile que Bueno, respete. respeta, por Bueno, favor, respeta. Otra ahí vez te se Permítame, los va, por leo favor, ahí te puedo va. antes que respetar al señor comience Carlos Javier. Salazar. Antes O que sea, comience Javier. De hecho, en ningún... no, todavía no termino, no me has dejado hablar. Bueno, pero que adelante, Carlos Salazar. Bueno, lo que no me interrumpa. Entonces, es mismo Cristo Jesús que se pone en tiempo y en espacio con No, poniendo a los no, no. apóstoles, No, Carlos Ortiz, así poniendo, no. poniendo a los No, apóstoles, no, Carlos poniendo a Salazar, los déjate de apóstoles tu dirigidos filosofía pirata en tiempo y en por medio del espacio. Espíritu Santo. O sea, Ya, es Carlos una Salazar. sucesión, es una sucesión de unción del Ay, ahora ya, Espíritu Santo y ahora ya está hablando de la sucesión. a través de los tiempos, en tiempo y espacio va En dejando tiempo y su espacio. representación, pero Ay, no, no, ok. sin dejar de ser Cristo Jesús, No, Carlos porque en Salazar, creo que sí ya estás muy viejo, brother. Jesús lo dice, así como el hombre y la mujer vienen a ser uno, así es Cristo Jesús y su iglesia. Y la iglesia es el mismo cuerpo de Cristo y es el Ay, cuerpo no, este visible, Carlos el Salazar. cuerpo visible del Dios invisible. Ay, no, Entonces, Carlos no, no, Salazar, la no. déjalo iglesia hablar. tiene la Déjalo hablar. iglesia tiene todo el supremo No, poder del pero Espíritu que se deje Santo, de vainas, del Carlos Padre, del Salazar. Hijo y del Espíritu Puro bla, bla, Santo bla, 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 bla. En para tiempo y en controlar toda espacio. secta, para controlar todo
o si no le puedo toda apagar el hijos de micrófono. la Si no. serpiente, todos hijos de la serpiente en todo el mundo. Ya O sea, metió los hijos de no la queda serpiente. opción, no queda opción para ningún Ay, mamón, no, en serio. para No, dominar no, el no, no, mundo. no, pero no nos Es desviemos de solamente, los temas, no es, a ver, no, No, de o texto sea, Carlos bíblico y Salazar ya se aplicación. fue para China, Adelante, es para Javier, Rusia, mismo Javier, para que... Cristo Javier, Javier, Jesús el que le adelante, da el apague su poder a micrófono. todo Adelante, su Javier. Adelante, sacerdocio. sí, pero Carlos Bueno, Ortiz no interrumpa, por favor, te lo pido, bueno, porque si no, Sí, porque me adelante. está interrumpiendo, No, el güey, no me dejó hablar nada. bueno, que te dé una de las No me novias, dejó entonces. hablar. A ver, Ahora, dale, Javier, por recuerda, favor, yo no, no más voy a dejar seriedad, hablar a ese hijo Adelante, de más Javier. chingada. seriedad, Adelante, ay, Javier. más seriedad, por Dios. Dale. Dale, adelante. bueno, ahí escuchamos claramente que nos leyó un texto bíblico, dice que no hay otro nombre dado a los hombres en los cual nosotros podamos ser salvos. La causa de hoy esta división, o sea, que de esta separación, es que muchos grupos se dividieron, o sea, se apartaron y cada uno conformaron un grupo. Y en definitiva, ninguno da la salvación, solamente Jesús. O sea, que no hay otro Salvador. Juan 1:12 dice: mas a todos los que en él creyeron y recibieron, se les fue dado potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, ¿a quién? En Jesús. Cuando Jesús habla y dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, está hablando todo en singular. O sea, no hay otro, no existe. Cuando habla en Juan 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios el mundo que envió a Dios su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, está hablando de él. O sea, que nadie puede dar la salvación. O sea, que por esa razón, yo hoy yo no pertenezco a una denominación o a una organización, ya que todo de una u otra forma han formado un reinado, un sistema de gobierno. Es más, si vos hablas con Carlito Ortiz y ahí con Carlos Salazar, si vos no estás en una congregación específica, si no estás con los santos de los tiempos de los últimos días, vos no sos salvo. Ya se Si no estás... salió también. Ya No, se no, 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 salió. no, Ya se salió. es una realidad, Carlito. Para no Ya hablar, se salió el amigo. Ya empezó a no, salpicar por otros lados. es que es verdad, Carlito. Oye, está interrumpiendo este pendejo, igual que me interrumpió a Carlos mí, me Ortiz, está Carlos interrumpiendo. Ortiz, por favor, te pido, Carlos Ortiz, No, quieto, no, tranquilo. sabe que es la verdad. O sea, Ya cada empezó a uno hace mal. O salpicar sea, por otro lo lado. Ya mismo, lo empezó mismo dicen los adventistas del séptimo a día. nombrar Lo grupos mismo lo dicen religiosos. los pentecostales. Señores, ¿por qué no Carlos tienen la Ortiz, por capacidad que favor. tengo yo? Carlos Ortiz, por favor, te pido, porque entonces no es serio esto, de que vamos a leer textos Oye, pero bíblicos si que tú te están fijas, Dejen de alineados. estar si salpicando, tú te fijas, como Silvio, aquellos, como yo los sí te otros, como yo te aquí, como allá. respeto. No, Toda No, tu opinión yo señores. la respeto. por Ya favor. dijeron, sí, Este pinche efectivamente, güey de Jesucristo Carlos es el Ortiz, único vale Salvador y el madre el Redentor del güey. mundo. Ya, se acabó. Está ¿Para qué bien van a estar ahí pendejo el güey este. salpicando? Es que los testigos Dice, de Jehová, ay, es si que los tomo café me voy evangélicos, al es que los infierno. católicos, que no, que ¿Quién déjense de chingados, vainas, quién chingados se va a ir hombre. al infierno por Al tomar Entonces, grano, café? Carlito, señores, al grano, Te al vas a ir al grano. infierno por Carlos, meterte entonces, en ¿por un qué Al grupo de predica? grano, capulina, ¿Por qué güey. señores, al predica una grano. Deje de denominación? estar Pelao mencionando a corriente. denominaciones, eso no es el tema, señor. Pónganse truchas, pónganse vivos, hombre. No, hombre. Bueno, Carlos Ortiz, No, dame Qué no. la fuerte. palabra, por favor. Sí, ¿por qué Adelante, predicas y adelante. estás diciendo que tenés que aceptar esa iglesia, la iglesia de los santos de los últimos tiempos, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, últimos tiempos? A ver Bueno, si ahora se voy atreve a con el otro interrumpirte así. versículo. Te di Hechos 4:12. Ahora voy. ¿Crees en el Señor Jesucristo? Así tú y tu familia serán salvos. Le contestaron, por supuesto que sí. Hechos 16:31. ¿Qué puedes decir sobre ese texto de Hechos 16:31? Carlos Ortiz, y nadie te interrumpe, por favor no lo interrumpa a los otros. Es lo mismo. Que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida y que nadie va al Padre sino por Él. Se acabó el asunto. Adelante, el que sigue. Adelante, Carlos Salazar. Ok, ahí te va. Es lo mismo que estoy diciendo, sí. Que Cristo Jesús, si creemos en la palabra de Cristo Jesús,
tenemos que creer que Cristo Jesús instituyó una iglesia y esa iglesia es la iglesia católica porque está instituida desde el primer siglo, ¿sí? O sea, y es por sucesión apostólica por medio del Ah, Espíritu Santo, que es el que unge a los apóstoles, porque sucesión Carlos apostólica Ortiz, por déjalo que medio termine. el de mismo Jesús. Cristo Jesús da la orden para que el Ay, Espíritu no. Santo los pueda ungir y de esa manera pueda, No, el pueda Espíritu Santo tener no el puede poder y ungir la a nadie, fuerza no puede a ordenar través y a por medio alguien. de los apóstoles Déjate de a decir que tonteras tú. a llevar la iglesia Ah, ah, a ah. un punto y luego de allí las Ay, no, Carlos siguientes Salazar, en serio, es un generaciones chiste, a ¿eh? través de la unción Es un chiste y de apostólica esos malos. y la presencia de Cristo Jesús en todo tiempo con su iglesia y en la Eucaristía a través de todos los tiempos Ya metió la Eucaristía. refuerza a Basta, su Carlos iglesia Ortiz. Bueno, y le dé Ah, todo el poder. Parece un bebito el cabrón. O Dile de sea, y todo el bueno, poder. bueno, se me basta. hace que Sigue, tomó Javier, demasiado café el Javier, güey. adelante. Tomó demasiado Adelante, café. Javier. Javier, tu turno, Javier. Se emborrachó con café el güey ese. Adelante. Lo vuelvo a leer si querés, Javier, porque al Sí, sí, final lee. crees en el Señor Ay, yo no Jesucristo, tomo serás salvo café. tú y tu casa. De Hechos 16. Listo. Sí, O sea que ahí acá una te vez habla de más creer. habla de la fe, Ujú. de la fe en Cristo, y por medio de la fe que nosotros somos salvos por medio de la fe en Cristo. O sea que eso está muy claro, así que no hay nada más que Agregar. agregar. Muy bien. Voy con el otro texto. Por favor, Carlos Ortiz, silencio, nadie te interrumpe, no interrumpas a los hermanos. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, y escuchen bien lo que dice. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa. Dios nos salvó, Jesucristo es Dios, y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Recuerden, por gracia soy salvo, Efesios capítulo 2, creo que es el versículo 8. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Vuelvo otra vez. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Si quieres se lo vuelvo a leer. Segunda de Timoteo 1:9. Dios nos salvó, nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia, y nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Adelante, Carlos Ortiz. Sí, efectivamente Jesucristo, por medio de su sacrificio, nos salvó de la muerte física que vino a causa de la caída de Adán. Entonces, porque por la muerte entró por un hombre, también la resurrección de los muertos, que es Jesucristo. Entonces, Jesucristo, ¿verdad? Por su gracia, por su misericordia y su poder y su divinidad, nos ha regalado esa salvación de la muerte física. Gracias a Él, nosotros algún día, después de morir, vamos a resucitar. Y eso es gratuito. Entonces, debemos andar en santidad delante de Él como agradecimiento al sacrificio que Él hizo por nosotros. Adelante. Nos llamó una vida santa. Adelante, Carlos Ortiz, pero no lo interrumpas, Carlos. Perdón, ¿Y otra vez? no, adelante, Carlos Salazar. Salazar. Sí, sí, pero mira, al decir que por la gracia, o sea, recordamos que Cristo Jesús en la cruz es bautizado en sangre, ¿sí? El bautismo de sangre. Y a través del bautismo de sangre es que Carlos Ortiz, no te empecé a reír. el bautismo del No, Espíritu Santo, una tontería del el bautismo. bautismo del Ay, no. Espíritu Santo viene a tomar poder, ¿sí? Porque Carlos Salazar, deja de decir tonteras, realmente burradas del es a bautismo de través, sangre. es a través del poder de la gracia que Dios mismo, o sea, Cristo Jesús,
a través de los sacramentos, empezando por el bautismo, porque Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Entonces, como el camino es recorrido a través de toda nuestra vida terrenal, en tiempo y espacio, se requiere diferentes tiempos porque como es que mismo Cristo Jesús el que camina con nosotros a través de Y este espacio. tiempo Basta, Carlos Ortiz, basta. de, sí, a través de este Mm, tiempo en que Y nosotros espacio. vivimos en el tiempo y espacio, sí, es que nosotros No, recorremos con Cristo Jesús no vamos a a poder Oye, través Carlos seguir. Salazar, No, con y este. con y con tú Cristo cantinfleas mucho. las dificultades de la vida, sí. Uy, ahora ya Precisamente metido por a eso, primero ya Cristo Jesús ya es, casi metes primero los Cristo, caminos de la vida, no son primero como Cristo yo Jesús es pensaba. la fuerza, es la puerta de entrada. Y Y entonces, en no me esa amas, parte Kiri. del bautismo, nosotros recibimos, o sea, un discipulado, ¿sí? Desde que nacemos. O sea, por eso es necesario que los bebés sean bautizados, porque desde Bueno, bebés ya Oh, ya estamos metió a los bebés y el discipulados. bautizo. Y luego, Ay, no. seguimos con la confirmación No, que ya Cantinflas se queda corto, ¿eh? nos forma como maestros Oh, y ya. nos llena del ah, Espíritu madre mía. Santo otra vez, pero ya como Ay, Ay, no. ay, maestros, ay. ya graduados para llevar el Evangelio al mundo. Y así el resto de los sacramentos nos llevan por el camino de la vida, así como tú Los dijiste, caminos de la que lo vida estabas no son los Ay, cantando, que se no, no, y no. esperaban. así sucesivamente hasta la unción de los enfermos, Ah, no, porque no, al bueno, ya está final con la unción de los Cristo enfermos. Jesús, porque Cristo Basta, Jesús, Carlos Ortiz. porque Cristo Jesús Ay, al no. final de los No, tiempos está con nosotros para Al final de cumplir los y tiempos y decir con espacios. Cristo y decir con Cristo, consumatum est, ¿sí? Todo bueno, se ha voy a tener cumplido. que volver a leer. Ay, basta, Carlos Ortiz. Voy a tener que volver a leer el texto porque si no, Javier ya no sabe ni de quién estoy hablando. Segunda No, de es que Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió qué cosa? Este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Adelante, Javier. Sí, el que ahí claramente nos dice que el que nos salvó es Dios y por su gracia. Y nos llama a vivir una vida santa. Nuestro texto dice, sé santo porque yo soy santo, porque Él es santo. Nos llama a vivir una vida consagrada en Él y nos habla que la salvación lo recibimos por gracia, ya que sabemos perfectamente que no es por obra nuestra que nosotros somos salvos, sino que la salvación nos dio Dios. Muy bien. Seguimos con el Salmo 62:1. Solo Pero en Dios. en sí, nomás déjame concluir esto, la gracia en sí es transferida, ¿sí? O sea, Dios da la gracia, sí, pero es transferida la a gracia través es transfer. y por medio de su iglesia. Por eso muchas veces decimos, no, nosotros claro que Dios es el que hace milagros, pero a través de la presencia en tiempo y espacio de lo que nosotros somos, ¿sí? O En sea, de tiempo Basta, y Carlos nosotros, Ortiz. de los Ahora que voy a nosotros leer somos. dos Pues versículos. sí, pendejo, ¿o no sabes tú que vivimos en tiempo y Wow, espacio, idiota? por favor. O Por, sea, de que es pendejo este güey es pendejo, está bien wow, pendejo. Carlos Ortiz. Ay, Dios mío. O sea, pero es que en serio es pendejo, hasta se ríe el güey, Bueno, hasta se ríe el es- idiota. no, Tiene una risa bien no pendeja. me hagas reír, Dios mío. Tengo que Es que leer. tiene una risa bien pendeja, en serio. Ay, no. Basta. En serio que. Pero no, disculpen, no toma café el güey. Pero bueno, Nomás que se yo estoy enchufa con tomando muchas té y concubinas tiene en la miel y tiene cama. limón, porque soy Nomás fanática que del se, limón y la miel. nomás que se Bueno, enchufa con por muchas favor, concubinas en la s'il Yo, vous cama. yo plaît. tomé agua y me parece que me Ah, borracho el agua. sí, por favor, por favor.
Ahora le voy a leer, ay, cállate, Carlos, Eso, dos eso versículos. fue extra. Escucha, solo Carlos, en permiso, Dios, permiso, no, Ana. escuchen, solo en Permiso, Ana. Dios, bendiciones. A ver, solo en Dios haya descanso mi alma, de Él viene mi salvación. Eso dice el Salmo 62:1. O sea, sencillito, solo en Dios haya descanso mi alma Sencillito. y de Él viene mi salvación. Y les leo el otro porque son cortitos. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Hechos 2:21. Le leí el Salmo 62:1 y Hechos 2, versículo 21. Adelante, Carlos Ortiz. Vengan todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuando nosotros guardamos los mandamientos del Señor y seguimos sus pasos, Él nos hace descansar espiritualmente, cosa que el mundo no puede hacer. El mundo no nos da ese descanso, solamente el Señor, cuando nosotros invocamos su nombre constantemente y nos esforzamos por guardar sus mandamientos. Adelante, el que sigue. Amén. Y todo el que invoque el nombre será salvo. Adelante, Carlos Salazar. Sí, pues es que con Jesús todo se puede, ¿sí? Es a través de la gracia. Y eso lo simplifica todo. Por eso precisamente el camino con Jesús es todo el tiempo va a ser victorioso, ¿sí? Y, y, y es el yugo, es ligero, es ligero. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos, cuando, cuando Satanás entra en el juego, o sea, es el que nos interrumpe toda el camino, ¿sí? Para seguir y para llegar finalmente al, a la meta, ¿sí? Que, que es la salvación. Pero siempre va a haber alguien que lo está interrumpiendo a uno y ya sabes qué es, ¿sí? Tiene que ser un mormón, mamón. No, bueno, listo, se acabó. Bueno, Javier, te los tengo que leer otra vez. Lo de Sí, por mamón, favor. Sí, por Ah, favor. bueno, silencio, lo del silencio, morbo no más. silencio, silencio, silencio. Dale, El dale. Salmo 62, versículo 1, dice, solo en Dios haya descanso mi alma. De Él viene mi salvación. O sea, de Dios viene mi salvación, solo en Dios haya descanso mi alma. Y en Hechos 2:21 dice, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Adelante. Y ahí vemos claramente la plena confianza de David, que solamente en Dios encuentra descanso y que solamente en Dios hay salvación, o sea, que no hay otro. Y en Hechos de los Apóstoles nos habla claramente que solamente en Él hay, hay salvación. O sea, es muy claro, o sea, que Hechos si nosotros 4:12. empezamos, sí, si nosotros nos asentamos en las Escrituras y realmente somos cristianos, no debemos, no, cuando hablamos de la palabra debemos estar de acuerdo porque no, es tan clara que no podemos disentir, no podemos tener una opinión distinta porque está diciendo bien clarito. O sea, esto no es interpretación, sino es comprensión de lectura, poder comprender lo que dice la palabra tan clarito. O sea que no, en esto no puede haber una división o una separación porque es muy claro. Ahí termino. Clarísimo. Bueno, paso a Romanos 10:10. Romanos 10:10, como para nunca olvidarnos. Romanos 10:10. Porque con el corazón se cree para ser justificado. Porque con el corazón se cree para ser justificado. Pero con la boca se confiesa para ser salvo.
Adelante, el hermano Carlos Ortiz. Así es. Recordemos la situación del ladrón que creyó en el corazón que Jesús vendría en su reino. Y el Señor Jesucristo le dice, desde hoy estarás conmigo En el en paraíso. el paraíso. Ujú. Sencillito. Adelante, el que sigue. Carlos Salazar, adelante. Sí, bueno, el ser humano todo el tiempo va a usar la razón y la razón es el corazón mismo, ¿sí? Porque están conectados la razón y el corazón. La fe y la y el creer, o sea, la fe y el creer, la gracia viene de Dios, ¿sí? Y es la que nos da la confianza y, y nos ayuda a dirigirnos exclusivamente en el camino correcto para ser salvos. O sea, no nos podemos desviar del camino de esa manera, ¿sí? Porque la razón y el corazón nos lleva a la gracia divina, o sea, no nos separa, porque los dos en sí son regalos divinos, ¿sí? Entonces nos unifica cuando nos lleva a través del Evangelio lo que recibimos en sí de la Santa Madre Iglesia de Cristo, pero no Ya sin la sonamos, don Iglesia, Carlos sino Ortiz. con la Iglesia. No nos podemos separar de la Iglesia de Cristo, ¿sí? Porque eso es lo que nos une realmente, donde recibimos la El que gracia sigue. y nos conservamos en el corazón con Cristo Jesús en la cruz. Bueno, Ya, Cantinflas, se te acabó tu tiempo, Cantinflas. Javier, adelante. Romanos 10:10. ¿Preciso leértelo otra vez? Pero No, no no, me no, pagan eso, idiota como a ti, güey. A ti sí te pagan, cabrón, por ser payaso. bueno, es muy claro porque dice con el corazón se cree para justicia, ¿saben? Para la justicia de Dios. O sea, que con el corazón se cree, o sea, que yo creo el sacrificio que hizo Jesús por mí en la cruz, que pagó mi deuda, o sea, con el corazón se cree y con la boca se confiesa y se para salvación. O sea, que puso, por ejemplo, el ejemplo, Carlos, el que estaba, el ladrón en la cruz con Jesús, que Ujú. dijo a Jesús, él le reprendió al compañero, ¿por qué hablas así? ¿Por qué no injurias? O sea, que ha hecho, o sea, y le dice a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le responde, hoy Hoy mismo mismo estarás estarás conmigo en el paraíso. conmigo en el paraíso. Ahí vemos que la salvación es por fe y por gracia y sin ninguna denominación alguna, ¿sabes? Y esto no quiero que lo tome mal nadie. O sea, que Jesús ahí claramente demuestra que Él es el Salvador y esa persona creyó con el corazón y ese mismo momento alcanzó la salvación. Ahí terminó. Exacto. Recuerda que dice, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Recuerda que Cristo Sí. dijo, si me confiesas, yo te voy a confesar también en el cielo, ante el Padre Celestial. Bueno, voy por otro Correcto. texto bíblico, Tito capítulo 2, versículo 11 y 12. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia. Esta gracia es para toda la humanidad. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual, ahora vemos, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. ¿Se entendió o se lo leo otra vez? Carlos Ortiz. Se entendió. Perfecto, entonces adelante.
Adelante, muchacho. Dios el Padre nos muestra su gracia enviando a su Hijo. Su Hijo nos enseña el camino La y verdad y declara la con la vida. autoridad que él tenía: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie Amén. viene al Padre sino No por es mí. por mí. Entonces Dios nos ha demostrado, nos ha mostrado su gracia enviando a su Hijo Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, Para que para que todo el todo que aquel que en él crea sea cree salvo. no se pierda, mas tenga vida Tenga vida eterna. eterna. Adelante, el que sigue. Carlos Salazar. Adelante. Sí, pues el Espíritu Santo es el que guía a toda la iglesia, sí, a través de los tiempos, en la historia, sí. Entonces, a través de los concilios y los Ay, En Carlos, el dogmas no tiempo y el basta. espacio. Mm, que la misma iglesia ha, ha mm. constituido y ha causado de que se hagan los cánones bíblicos y todo lo que existe dentro de la iglesia. La estructura completa de de la Santa Iglesia Católica es Creo que la Carlos que ha Salazar no entendió formulado, la escritura, es la que ha formulado lo la que es fórmula, necesario de lo que Cristo mismo Jesús y la y directiva para llevar la gracia en la tiempo y directiva. espacio para cada una persona en el momento exacto y preciso Yo para vuelvo que a esa leer otra persona sea vez Tito salva, capítulo 2, versículo 11 y 12. para que En esa verdad persona sea salva. Dios ha Sí. manifestado a toda la humanidad su gracia, Ujú. la cual trae salvación y a toda la humanidad, la cual trae Sí. salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, rechazando la parte mundana. Adelante, así finaliza Carlos Salazar. Sí, sí. Sí, o sea, del demonio propio es el que trata de ser dominado por medio del Espíritu Santo, o sea, el demonio propio que cada uno lleva, ¿sí? Pero es el dominio propio a través de la gracia santificante que la iglesia es la que otorga eso, ¿sí? Por el poder de Cristo Jesús que ha enviado por medio del Espíritu Santo para que todo esto o sea, nos lleve a la salvación. Por eso es que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación, ¿no? Simple y sencillo, ¿no? Bueno, Aunque les adelante, duela, aunque les Javier. pese. Te lo leo otra vez si querés. Por favor, porque me hicieron olvidar todo. Tito capítulo 2, Tito 2, 11, 12. Versículo 11 y 12. En verdad Dios, estoy hablando de Dios, ha manifestado a toda la humanidad su gracia, para todo el mundo. Por gracia soy salvo, la cual trae salvación, la gracia. ¿Y qué hace? Nos enseña, ¿qué nos enseña? A rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con esa justicia, piedad y con dominio propio. Adelante. Amén. Gracias. Eh, una vez más la palabra es muy clara, o sea, que Dios nos manifestó a todo, o sea, a todo el mundo, a todo, sin distinción de raza, color, nada, a todo, su gracia, lo cual nosotros somos salvos. Ahí habló de Juan 3:16, habló Juan 14:6, ahí entra de vuelta Hechos 4:12, Romanos 10:10, y bueno, hay tantos versículos, ya. Marcos 16, 15, 16, de lo que es la salvación por medio de Cristo, o sea, la gracia que Dios nos manifestó es Jesucristo, o sea, Él pagó el precio por nosotros, ¿sabes? Y es para todo aquel que en Él crea. Amén.
Bueno, muy bien. ¿Podría leer una No, vez más el último versículo, Ani? sí, pero espera, sigo, ya voy. El último versículo que nosotros estamos ahora, Ujú, sí. bueno, porque quería pasar a Marcos 16:16 y quería pasar a Marcos 16:16. Pero quiero hacer hincapié en lo que dice ahí el último versículo. Bueno, ¿Lo puede leer una vez más, por favor? sí. En verdad, Dios, te lo leo entero, Tito 2:11-12, o querés que te lea el versículo 12, pero te lo leo entero. En Nada más verdad, el versículo 12. Ok. bueno, dice, así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Te lo leo entero, Tito 2:11, Dominio propio. Así podemos vivir en este mundo, pero con no ser dominio del propio, mundo. Ujú, ujú, dominio propio. con Fíjate lo dominio, que dice esta escritura. Porque el hombre natural es enemigo de Dios, y lo ha sido desde la caída de Adán, y lo será para siempre jamás, a menos que se someta al influjo del Santo Espíritu, y se despoje del hombre natural, y se haga santo por la expresión de Cristo el Señor, y se vuelva como un niño, sumiso, manso, humilde, paciente, lleno de amor y dispuesto a someterse a cuanto el Señor juzgue conveniente infligir sobre él, tal como un niño se somete a la voluntad de su padre. Adelante. bueno, ahora Dice sigo, como no te interrumpió, pendejo. bueno, tranquilo, Carlos Dale. Salazar. No, Ah, es que ya habló 2 veces y tú lo dejaste hablar sí, y pero yo no te y yo enojes no, por eso, no te enojes por eso. yo no me estoy enojando, te Y estoy yo te haciendo quiero mucho, ver, así que tranquilo, son mi sí, hermano. Mira, pero tú le estás dando espacios que no lo merece, no, porque a menos tú sí, nos está no, pero dando un solo somos todos tiempo. hermanos en Cristo Jesús. Escucha lo Sí, que dice bueno, entonces Marcos déjanos a 16. todos diferentes tiempos Ya para No, deja tu chilladera, seguir Carlos. Es muy Carlos noche para opinando. Salazar, estar te chillando. queremos mucho. Ah, Carlos sí, Salazar, te queremos mucho y vos lo sabes. nos puedes querer mucho, pero no nos está dando Deja los tu mismos chilladera. Bueno, tiempos. te voy a dar, pero a vos te doy mucho más tiempo. Ellos son más lacónicos y vos sos más extenso y no digo nada. Mira, escuchen ahora. Ahora sí, y ahora va a tener que explicar Carlos Salazar y va a tener su tiempo. El que crea, porque esto es siglo I, y sea bautizado, será salvo. Acá está hablando de creer y después ser bautizado. Y acá Carlos Salazar es el trabajo para Carlos Salazar. El que crea y sea bautizado será salvo. El que no crea será condenado. Pero mire lo que dice Marcos 16:16. El que crea y sea bautizado será salvo. O sea que está hablando de creer primero y de ser bautizado después. Carlos Salazar, tenés tu tiempo de ahí, ¿eh? Va a ser extenso. El que crea y sea bautizado, siglo I. ¿Y por qué? Dice, y el que crea y sea bautizado será salvo y el que no crea será condenado. Marcos 16:16, pero empieza siempre Carlos Ortiz. Después va a ser Carlos Salazar. Adelante, Carlos Ortiz. Bien, claramente no podemos ser salvos en el reino de los cielos sin primero creer en Jesucristo y después ser bautizados en su nombre. Es sumamente importante. ¿Cuál es la puerta para poder entrar al reino de los cielos? El arrepentimiento y el bautismo. Así de simple. Adelante. Ahora, Carlos Salazar, adelante y vas a tener un tiempo largo. Adelante. Sí, sí, así como decía un principio, o sea, es para entenderse y es lógico, ¿no? O sea, los padres pueden creer por los hijos, porque los padres son maestros de los hijos, ¿sí? Entonces, por eso el bautismo, al decir creer, es para los padres que creen. Por eso dice, cree y serás bautizado tú y toda tu familia, ¿sí? O sea, toda la familia, ¿Dónde dice inclusive en eso, ese tiempo, Carlos Salazar? escucha, no No, puede no, no estar interrumpa, no, no lo el atarantado interrumpa, y ¿eh? pendejo eres tú, güey. Porque el creer viene del que manda, o sea, el que es como, es el que es la cabeza, el que es el administrador de la Ah, familia. ya estás Ese es patinando el que llantas, cree. Carlos. Ese es el que cree. No estoy patinando, pendejo. Yo no patino. El que cree o sea, y es bautizado será salvo. O sea,
los padres creen, por lo tanto bautizan a los hijos y todas las familias serán salvos, ¿sí? Así es como es, así de sencillo. Es para que todo el mundo lo entienda, no cualquier pendejo, ¿sí? Dale. Adelante, Javier. Carlos Ortiz, quieto, tranquilo, no te burles del hermano, no te rías. No me estoy burlando, me Bueno, estoy riendo de lo que está Fermele diciendo. Bush. Javier, adelante, sobre Marcos 16. Se está riendo porque no lo entendió el idiota. Bueno, No, lo que estás tranquilo. diciendo es que Pues estás y bien cuando el pendejo, padre güey. Estás crea bien y su hijo sea pendejo, güey. bautizado, será salvo. La Sí, escritura no dice eso. sí, no, sí. Porque el bebé es un bebé idiota. O sea, tu bebé le das de comer y le das de tragar y no sabe ni siquiera lo que le está dando, pero le gusta lo que le está dando porque tú sabes, si lo quieres, no le vas a dar veneno, pendejo. Dale. A Javier, sobre Está Marcos bien 16, idiota, bien 16. pendejo ese Tiene mormón, por micrófono eso no, apagado, Javier. por eso no toma café, porque está bien pendejo. Marcos 16, 16. Supiera Sí, que el café dice es muy bueno. el que cree y es bautizado, o sea, ese será salvo, o sea, y el que no creyere será condenado. O sea, que esa parte es muy, muy claro, también como en Mateo, cuando Jesús dice, toda potestad se me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y Mateo manda a los 28. discípulos, si Mateo 28 manda a los discípulos a ir a predicar Ujú. el Evangelio. Dice, id y haced discípulos, o sea, que hagan discípulos, bautizándolo en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, que no puede recibir el bautismo sin antes ser discípulo, sin antes conocer lo que está haciendo. Y eso nadie puede resolver ni decidir por vos. O sea, que por eso dice el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Y el que no cree, o sea, y el que no se bautiza, ya es condenado. Por eso cuando en Hechos los apóstoles dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y le dice, arrepiéntanse y bautícense. Así, ahí en esa parte vemos tres cosas muy fundamentales que nos pide para el bautismo. Con Muy eso bien, termino. bien. Bueno, ahora voy a finalizar con esto porque podría dar muchos textos bíblicos, pero en otro momento seguimos. Mira, ¿Podría comentar algo rapidito? sí, adelante. Bien, fíjense lo que dice aquí. Por tanto, hermanos míos, sé que si seguís al Hijo con íntegro propósito de corazón, sin acción hipócrita y sin engaño ante Dios, sino con verdadera intención, arrepintiéndoos de vuestros pecados, testificando al Padre que estáis dispuestos a tomar sobre vosotros el nombre de Cristo por medio del bautismo, sí, siguiendo a vuestro Señor y Salvador, y descendiendo al agua, según su palabra. He aquí, entonces recibiréis el Espíritu Santo. Sí, entonces viene el bautismo de fuego y del Espíritu Santo. Y entonces podréis hablar con lengua de ángeles y prorrumpir en alabanzas al Santo de Israel. Entonces, aquí nos da una pauta más sobre realmente lo importante que es el bautismo. Entonces, ahí dice claramente que debemos arrepentirnos y seguir al Hijo con íntegro propósito de corazón, sin acción hipócrita ante Dios. Bien, adelante, señores. Bien. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Y finalizo el tema con esto. A la verdad, el apóstol Pablo es el de la carta a los romanos. A la verdad, dijo, no me avergüenzo del evangelio. El evangelio es la enseñanza, pues es poder de Dios, el evangelio poder de Dios. ¿Para qué? Para la salvación de todos, los que creen, que los judíos primeramente, pero también de los gentiles. No sé si les tengo que leer otra vez Romanos capítulo 1, versículo 16. No, está Bien, bien. bien. Entonces comenzás con Romanos capítulo 1, versículo 16. A ver. Espera, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio, sigo con el versículo 17, la justicia de Dios se revela por fe.
Y para fe, coma, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Adelante, porque estamos hablando de la salvación. Así que adelante con estos dos textos y ahí voy a finalizar. Adelante, Carlos Ortiz, después sigue Salazar y luego concluye Javier. Adelante. Ya, todo aquel que se avergüence del Evangelio es porque no tiene una convicción sobre el Evangelio. En otras palabras, cuando hay alguien que no tiene una convicción sobre el Evangelio y se avergüenza y no lo predica o no amonesta a su prójimo, quiere decir que no tiene una convicción sobre el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para la salvación por medio de Jesucristo. Por eso es importante tener una convicción sobre estas cosas, especialmente sobre Jesucristo y su expiación, que es poder de Dios para la salvación de todo aquel que quiera creer. Entonces, si una persona se avergüenza del Evangelio, quiere decir que no tiene esa convicción del Evangelio. Adelante, señores. Adelante, Carlos. Si no sé si precisas que El, lo vuelva a leer a Romanos 1, 16, 17. sí. No, el Evangelio es palabra Sí, viva. ¿Sí? tiene que leer solo otra vez porque no lo entendió. El Evangelio es palabra viva, ¿sí? Y el Evangelio, o sea, cuando Cristo Jesús lo predica, es para que lo vivamos, o sea, vivamos imitando lo que mismo Cristo Jesús ha dicho, ¿sí? Es palabra viva. La palabra viva se tiene que vivir. Y eso es todo. O sea, no hay de otra. Y precisamente es la iglesia la que la hace vida. La iglesia la hace vida en Cristo. Porque por eso se predica tal como Cristo lo ha enseñado. O sea, por eso se requiere que los mismos sacerdotes sean célibes para que sea de acuerdo a lo que enseña Cristo Jesús. Por eso Silencio. San Pedro y San Pablo, perdón, por eso San Pedro y San Pablo tienen que ser célibes. O sea, Pedro y Pablo eran hermanos y para amigos mayor ejemplo de inseparables. todos los, para mayor ejemplo de todos los discípulos de Cristo, ¿sí? O sea, se requiere vivir el evangelio, no Le dije, solamente le dije que le enseñarlo. leyera la escritura otra vez porque no la entendió. O sea, es la gracia la que se recibe en Cristo, pero se recibe por medio de la iglesia, o sea, por medio del Espíritu Santo, el Evangelio. Cuando se enseña que viene el Espíritu Santo, o sea, porque mismo Carlos Cristo Ortiz, Jesús basta. lo manda sobre sus discípulos y así empieza No la está diciendo nada, iglesia. Carlos Salazar, no está diciendo nada. Pero Carlos Ortiz, basta. Silencio. Estamos viviendo la vida de Pentecostés, o sea, del mismo Espíritu Santo, que es la que nos guía como iglesia santa, ¿sí? Que salva, que verdaderamente salva, porque fuera de la iglesia católica no hay salvación, porque es la iglesia es la que vive el verdadero evangelio, ninguna otra secta cochina, mugrosa es la que lo lleva Sexo al cochino. mundo, ¿sí? Sí, sí, Bueno, hijos de la bueno, serpiente que sí, miente, bueno, porque, bueno, porque es la descendencia de María la que aplasta la cabeza de la serpiente, tal bueno, cual. bueno. Adelante, Javier, o yo preciso otra vez leer Pero el, ves cómo se ríe y No, no no, me no, paga no. el güey, no me no, paga ningún pero igual, diezmo. te lo voy a leer igual, te lo voy a leer. Por Listo. favor, los dos Carlos, quietos, tranquilos, tranquilos, tranquilos. Romanos Es que capítulo no me 1, paga diezmo el güey, no me está bueno, risi. tranquilos los dos. Romanos Debería de pagarme capítulo 1, diezmo. a ver, Romanos capítulo 1, versículo 16 dice lo siguiente, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, coma, y también al griego, punto. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, coma, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Adelante, Javier. Es muy claro, o sea, dice que el Evangelio es el poder de Dios para salvación y es para todos, ya primeramente para los judíos, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron se les fue dado potestad de ser llamados hijos de Dios. O sea, Juan 1, 11 y 12. sí. Entonces, el Evangelio es el poder de Dios para salvación, para que todo aquel
que cree y recibe el Evangelio, recibe la palabra de Dios. Y esto es por fe y para fe. Y como está escrito, que el justo por fe vivirá. O sea, la fe en Cristo. La fe en Cristo. O sea, que en el Hijo de Dios. Por eso en Juan 3:18 dice, el que no ha creído ya ha sido condenado. O sea, que no, sí, por cuanto no creyó, ya es condenado. O sea que ya hay, eso es tremendo porque ahí ya hay un juicio determinado. O sea, que ya ahí ya se estableció. El que no cree ya ha sido condenado, como en Marcos 16 también. También ya habla clarito que es condenado. Bien, Y ahí lo se tú. Sí, está bien. bien. Terminé. Y Así yo es finalizo. que no hay que avergonzarnos del evangelio, hay que predicarlo y No, vivirlo. lo que ha Feliz noche, concretizado el cuerpo de bendiciones a Cristo es todos, lo que quiere bendiciones. decir. Buenas Vete, noches, vete, ahí se fue. lárgate ya. Y Ya, finalizamos con que se Efesios 3, vaya, nadie lo quiere. Efesios capítulo 3, versículo 10. Claro, la multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer por la iglesia, por supuesto, porque eso lo dice Efesios 3:10. Pablo era la iglesia misma. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, recordando que Cristo era la cabeza, es la cabeza, mejor dicho, es la cabeza de la iglesia y su cuerpo, cuando comienza en el siglo I, eran los mismos apóstoles. Muy bien, así que muchas gracias, muchas bendiciones. Se fue Carlos Ortiz, pero no importa, no Qué interesa. bueno, qué bueno. Entre Bu- menos burros, más solotes. Bueno, bendiciones y hasta otro momento. Y gracias No, Dios por te estar. bendiga. Y Dios te bendiga, Javier, y Dios te bendiga, Carlos Ortiz, y por haber compartido la bendita palabra de Dios. Pero Bendiciones. Carlos Ortiz